Creo que con la mayoría de ustedes nos conocemos desde hace tiempo. Sé que algunos incluso vienen desde las primeras épocas del canal, muchos años. Y hay algo que saben que a mí me apasiona. Bueno, son muchas las cosas que me apasionan, pero hay una que en particular siempre me impulsa a buscar, investigar, y es el jugar con las palabras, encontrar significados, significantes, similitudes, cosas ocultas, ¿no? Eso que uno dice, mira vos, no me di cuenta que tal palabra podía significar tal cosa, o que encerraba dentro dos términos que por ahí llegan a ser opuestos. Yo siempre me pongo como caballito de batalla conocimiento. Conocí y miento, están juntas. Pero en esa unificación es un producto interesante, o sea, aquello que conocemos, ni más ni menos. Ahora, si vamos al sonido, muchas veces, y yo charlando con los expertos que tuve la maravillosa ocasión de conocer cuando estábamos juntos con Fabio Serpa, cómo suenan las palabras, crean modificaciones estructurales, no solamente en lo que es la capacidad de pensamiento, sino muchas veces impactan los sentimientos. Es como el insulto de boca de alguien que uno ama, ¿no? Es una palabra repetida. De hecho, muchos dicen, pero qué hijo de... por un gran amigo, porque el tipo de pronto es vivo, es buscador, puede incluso hasta hacer un éxito en sus cuestiones personales. O puede ser uno de esos que zafa siempre, ¿no? Como diciendo, qué hijo de siempre zafa. Bueno, pero ese insulto, hijo de bla bla, es un insulto de muy baja data, que recuerda a los muy poco felices orígenes de la madre de aquel al que se insulta, ¿no? Y el producto de esa madre es lo que se conoce como un hijo putativo. Cosas horrendas. Horrendas si te vas un poco más allá de lo que significa la palabra y le das un toque de, de mínima emoción y sensibilidad. Porque hay algo que se está perdiendo en este momento y es la sensibilidad ante las palabras. De pronto, uno puede estar sensible a ciertas cuestiones, a los que lo va llevando la vida, pero las palabras son vehículos muy poderosos que deberían ser tratados con delicadeza, porque es como ese do de pecho emitido por un tenor de semejante potencia que puede llegar a quebrar una copa de cristal. Yo no digo que un insulto sea un do de pecho, es una mala comparación, pero si nuestro corazón es sensible, frágil, esa fragilidad y esa sensibilidad, no descarten que se va a sentir amenazada y totalmente agredida con algún insulto, muchas veces fuera de lugar. Porque si te lo mereces, qué sé yo, como que tenés una excusa. Sí, tenía razón, al final llegué yo, le pegué con el coche y el tipo se bajó y me insultó. No tendría que haberlo hecho, pero en realidad el que estaba distraído era yo, que estaba con el teléfono en la mano, por ejemplo. El mal trago te lo pasás, pero reconoces que tenés una parte de responsabilidad frente a ese insulto, ¿no? Pero en general, los insultos vienen de un origen y es el odio, es la poca empatía, la poca simpatía, dicho sea de paso también, que no tendría mucho que ver con esto, pero serían
la otra cara de la moneda, ¿no? Poca comprensión y mucha, pero mucha violencia implícita. La violencia lleva indefectiblemente como primera etapa al insulto. Y ese insulto es como una primera descarga. Es como que lo primero que le sale a la persona que lo emite es la necesidad de expresar lo que está sintiendo en ese momento, que puede ser una mezcla de bronca, de enojo, qué sé yo, búsquenle el término que quieran, pero básicamente hay una virtual o real, más real que virtual, pérdida de control. Porque si uno no puede controlar la lengua, que es lo más sencillo que podría ocurrir, después controlar la mano, el golpe o lo que venga, incluido el uso de un arma, esa ya pasa a ser una situación un poco menos que insostenible y evidente, pero absolutamente comprobable de que es mortal. Es absurda en algunos casos, aunque sea comprensible, pero en general, para no ser generalistas, pero el resultado final es gravísimo. Sea cual fuere, es gravísimo. Porque a veces, como dice un amigo, en la calentura se me escapó, perdoname, sí, pero esa calentura puede estar rompiendo una amistad de años, incluso una pareja. A veces los insultos salen evidentemente sin pensarlos. Eso es sentimiento aflorado en sentido puro, ¿no? Y si uno pensara antes de emitir el insulto o de provocar una situación violenta, que es como muchos dicen, contá hasta 10. Y en ese interín en que vas, 1, 2, 3, por ahí ya en el 5 te bajó la espuma y decís, bueno, muchas veces eso es mal interpretado por aquel que iba a recibir el insulto y a pesar de que el insulto no llegó, siente la sensación, valga la redundancia, de que ahora puede atacar porque vos bajaste la guardia. Y esto en el boxeo yo lo he visto muchos años. Trabajé en el programa de la televisión argentina, Teis Sport, boxeo de primera, y me tocaba hacer la cámara 1, que es la que los sigue constantemente a los boxeadores. La 2 va a los primeros planos, y la 3 y la 4 están abajo, juntamente a veces con la 5, que son las que están al borde del ringside, ¿no es cierto?, al borde del ring. Pero uno observaba que cuando uno de los boxeadores es como que o ya estaba cansado o algún golpe había hecho mella en su configuración física, el contrincante aprovechaba y descargaba toda la artillería. Bueno, aparentemente también es una actitud humana a considerar cuando, previo a una supuesta intervención a través de un insulto, a través de un acto violento, una de las partes, que normalmente es la que encara primero, decide parar ahí y decir, che, bueno, no es para tanto, tampoco es cuestión de jugarse la vida, qué sé yo. Es ese contar hasta 10 que muchos lo tenemos, yo me incluyo, en forma automática, ni siquiera tengo que ponerme a contar ni en voz baja y mucho menos en voz alta. Escucho, veo, observo, evalúo rápidamente y digo, no. Y por más que el otro se ponga de punta, como diciendo, porque vos y bla, 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 en general doy media vuelta y me voy. No acepto el convite, que inicialmente iba a ser provocado por mí mismo, pero considerando las consecuencias, ¿a dónde puede llegar uno? Porque yo me conozco, yo sé que cuando pierdo el control, realmente lo pierdo. Y me ha pasado muchas veces en mi vida, que por suerte siempre había alguien que intervenía, pero dada mi fuerza física en ese momento, no menos de 3 o 4 personas me tienen que parar porque con una no basta. Y eso es muy grave, eso lo tuve que trabajar en el tiempo
en mi lado animal salvaje, y yo creo que todos tenemos ese lado animal salvaje porque viene con nuestros genes. Una de las razones de la inteligencia es justamente encontrar el antídoto para que el salvajismo no se apodere de nosotros, ¿no? Demasiados ejemplos se cruzan en mi mente que ratifican lo antedicho. El lado salvaje, esa sensación de poco control, que incluso más de uno naturaliza. No, yo tengo un carácter. A mí me dicen dos cosas y me llaman fosforito. ¿Por qué? Y me frotan la cabeza y me prendo fuego. Hay gente así, ¿sí? Y hay motivos más que explicables que más de una vez esa actitud está provocada por el no quedar como un cobarde, o estando frente a alguien que de pronto siente admiración o amor por vos, te salta el Batman y te tirás a cumplir con un rito violento que en más de un caso se te va a volver en contra. Porque por más que uno sea grande o pueda tener una musculatura mediana, no sabés con quién te estás enfrentando. Y peor es cuando sabés con quién te estás enfrentando y a pesar de todo vas para adelante. Todo un tema. Esto se está viendo mucho, particularmente estos últimos tiempos. Siempre existió, cuidado. Yo no estoy diciendo que esto sea producto de esta época exclusivamente, no, todo lo contrario. Pero yo recuerdo cuanto más joven había más respeto. Uno respetaba al otro y se respetaba a sí mismo, porque como bien dijera el querido Jesús, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si te amás, no busques ese tipo de resultados absurdamente crueles y que, insisto, en la mayoría de los casos la víctima es quien entra en ese juego y exactamente es víctima cuando pierde el control de su propio instinto, de su propio salvajismo y ataca sin medir consecuencias. Esto es un tema que viene, bueno, fíjense cómo arranqué con el tema de las palabras y terminé con el salvajismo, pero bueno, las cosas se van conectando. No se olviden que esto es una inspiración. Yo estoy hablando y emito lo que me sale. No tengo ninguna ayuda de memoria. No puedo leer, porque si leyera me condicionaría. Por ahí, si necesito un dato, bueno, voy a un cuaderno, busco alguna expresión, alguna palabra que me ayude como guía. En general, pongo una palabra y sobre esa palabra desarrollo, pero improvisando. A veces ni siquiera la palabra, a veces me tiro, como digo siempre, a relajarme en la cama después de una mañana larga, un almuerzo. En general a esta hora, para mí son las 3:10 de la tarde. Es un buen horario como para relajar un poco la jornada y tomar energía para lo que sigue de la jornada. Y para eso la inspiración es muy útil y a mí me sirve, pero absolutamente. Y me doy cuenta que he cambiado muchas cosas mías, porque de pronto este ratito es como un pequeño caño de escape, es una válvula de escape. Es algo que yo siento que tengo que decir o tengo que expresar, pero no lo tengo dentro de mi pensamiento, está inmerso en mi sentimiento, es algo que de golpe no toma forma de palabra hasta que yo no lo provoco, y lo provoco justamente a partir de la inspiración. ¿Y qué me inspira? Mi Cristo, lo que soy ahora. Soy mi Cristo, mi cristal. Asumí el espíritu crístico. Y para no ser repetitivo, pero sí, el recordatorio sirve, no estoy hablando desde un ser inmerso en la divinidad. No. Estoy cumpliendo
con la premisa que Jesús intentó en su momento, que era asumir el Micael que traía implícito del futuro, que es quien como Dios. Porque quien integra el cuerpo de Jesús en el determinado momento en el que Jesús asume conciencia de quién es un Micael. Jesús podría ser vos, podría ser yo, podría ser cualquiera de los que estamos en este momento reunidos, en este ratito en el que compartimos mis palabras. Sin embargo, ya había una predisposición. La predisposición absoluta es que Micael, el que viene de quinta dimensión a asumir el cuerpo de tercera en un Jesús, ya había sido Jesús. O sea, ¿podría existir otra vida que no haya terminado en crucifixión? ¿Podría haber sido ese Jesús líder de los celotas, por ejemplo, dado su conocimiento y mutuo respeto con el gordo Barrabás, por ejemplo? ¿Pudo haber ocurrido eso en una línea de vida y volver en otra línea para provocar una realidad diferente que terminara con la Iglesia Católica como entidad rectora de aquello que hoy conocemos como catolicismo, pero ya relacionado con el cristianismo? O sea, es como que la Iglesia Católica ya tendría que ser llamada Iglesia Cristiana. Pero ¿qué pasa? El evangelismo asumió el cristianismo, entonces ahí ya hay un choque de intereses en el cual no me pienso meter, porque no. Primero que no es de mi interés, y tampoco podría aportar ni mucho menos más de lo poco o lo mucho ya conocido por cada uno, dependiendo de su acción. Si vos formás parte de una iglesia evangélica, es evidente que no te puede resultar simpático si yo digo cosas que puedan llegar incluso a ser ofensivas. Y volvemos al salvajismo. Hay salvajismo de palabra y uno a veces intenta no ser salvaje. Yo intento ser tampoco educado, prudente, controlado, sí. No sé, póngale, no me gusta que me digan qué bien educado que está tu hijo. No, mi hijo no está educado. Él ha aprendido a ser él, y lo único que uno podría decir, bueno, puede ser mi responsabilidad, es que intenté darle una guía en su vida que lo hiciera fuerte para sí mismo y sencillo y compasivo con los demás. Yo creo que lo logré. Mis hijos jamás me trajeron un disgusto de esos que vos decís, lo tengo que ir a buscar a la comisaría. No. Y son fuertes, porque han sabido tomar con mucha entereza situaciones complejas, especialmente en la vida de quienes fuimos sus papis, ¿no? Incluso situaciones que yo sé que en el tiempo fueron incomprendidas o mal comprendidas, pero eso no tiene importancia, porque uno va a reaccionar de acuerdo al disco que tiene de interpretación. Si tenés un programa de imágenes, quédate en paz que no vas a poder editar sonidos, ni viceversa. ¿Cómo viene? ¿Qué es lo primero que te viene a tu programación para resolver algo? Y eso es lo que te va a dar la pauta de las decisiones que tomes, sean para bien o sean para mal. Yo jamás juzgaría a mis hijos y mis hijas en una situación en la que yo estoy comprometido. No. Lo único que sí sé que puedo hacer, y lo hago y lo vengo haciendo hace muchos años, es darles la libertad absoluta de pensamiento y de sentimiento, ambas. No interferir en eso, no provocar situaciones, porque en algún momento mis propias actitudes hacían que mis propios hijos me dijeran, no, vos lo que querés es dar lástima. No me lo decían de forma directa, a veces sí, no tan cruel, y a veces sí cruel. A veces eran crueles. Entonces, ante esa situación, uno tiene doble herida. Herida por lo que está recibiendo y doblemente artera porque quien la emite es un ser amado al que vos trajiste a este mundo junto con tu hermosa y sencilla pareja con la que te pusiste de acuerdo para crear una vida y de golpe esa vida te está pasando factura, pero
con intereses incluidos, ¿viste? Entonces, son momentos complicados. Las palabras son muy variables y tal vez la misma palabra dicha de otra manera suena incluso diferente. Pero hay palabras que suenan parecido, pero que no son lo mismo. Y una que me llamó la atención, me vino a la cabeza porque yo digo, ¿esto existirá realmente? Es exotérico, con X. Que si vos lo decís rápido, exotérico, parece que dijeras esotérico. Pero no, esa letra S de esotérico está reemplazada por la letra X y suena exotérico. Insisto, depende de cómo lo digas y a la velocidad que lo digas y la atención de aquel que te está escuchando, pueden sonar igual, pero no son lo mismo, para nada. Fíjense que, por ejemplo, esotérico está refiriéndose a algo reservado, algo oculto, como si fuera inaccesible y de difícil comprensión, como pues son, por ejemplo, las conocidas ciencias ocultas. Y son ocultas porque alguien pretende que no sean conocidas, naturalmente. ¿Y por qué? Y bueno, ahí ya estamos razonando desde un criterio de poder. El que maneja una ciencia oculta, evidentemente, tiene una ventaja, que es el desconocimiento del otro. Él va con una ventaja a favor. Bueno, exotérico, por ejemplo, es todo lo contrario. Podríamos decir que puede designar toda doctrina, todo conocimiento que es accesible a todos. O sea que de oculto no tiene nada. Creo que el término exacto es parónimas, palabras parónimas. Porque a pesar de que se escriben y se pronuncian de forma similar, no significan lo mismo. Pero son también, y esto es lo interesante, términos antónimos que designan conceptos opuestos. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el programa con Tony y con Lili? La pregunta que hacía siempre Tony y junto con Lili, antes de que yo entrara con ellos, con el presente continuo, yo desde Mar del Plata y ellos desde Trelew, provincia de Chubut, ¿cuál es el antónimo de? Y yo siempre jugaba, haciéndome un poco el payasito, cosa que me encantaba. Ya era un paso de comedia y lo estaba haciendo con dos tremendos actores a los que quiero muchísimo, no solamente como actores, sino como personas, como seres humanos. Son tanto Lili como Tony son dos maravillas de seres humanos, con un afecto y un humor. Si una persona tiene el humor y la risa de la querida Lili, que son muchos los que siempre la apreciaron y que ahora más de uno me dice cómo se extraña, por eso yo sigo repitiendo los últimos programas. Todavía faltan muchos, así que estoy mandando uno por semana al mismo horario, para que muchos que no lo han escuchado o han empezado a escucharnos a partir de los pocos programas que faltaban para terminar, bueno, tengan la posibilidad de escucharnos en programas de hace más de un año. Interesante lo del antónimo. A ver, ¿cuándo tendríamos que utilizar, por ejemplo, esotérico? Partamos de la base que es un adjetivo. O sea, designamos algo que está oculto, guardado, reservado, algo hermético, que no debe ser accesible a aquellos que no se encuentran iniciados en esa teoría que indica que esa palabra cumple con cierto requisito. Uno de ellos es la iniciación, por ejemplo. Es una palabra de origen griego, como la mayoría de las palabras que usamos, que pueden ser tanto latín como griego, ¿no? Y significa más adentro. Y su voz parónima, como dijimos hace un instante, es el antónimo, o sea, exotérico. A ver.
¿cuándo podemos usar el término exotérico? También es un adjetivo. Y está referido a una doctrina, un conocimiento, que ambos son comunes a todos. Esta es del latín, proviene del latín, y significa más afuera. La palabra como tal es antónima de esotérico, que es su parónima, o sea, esotérico es más adentro, exotérico es más afuera. A ver, si tuviéramos que ponerle figura humana, ¿no? O sea, personalizarla, ¿cómo sería, por ejemplo, una persona exotérica? Y son esos tíos que están siempre dispuestos a estudiar lo desconocido. ¿Por qué? Porque alguna pregunta o alguna duda los pone en el camino de estudiarla, descubrirla y el etcétera que ustedes quieran. Entonces, podríamos decir que exotérica es una actitud que posee aquel que acepta que el conocimiento o la búsqueda de la sabiduría, como más me gusta decirle a mí, siempre es a conquistar o controlar. O sea, forma parte de un desafío. ¿Qué tal? Yo en muchos aspectos me considero exotérico. Y calculo que muchos de ustedes, especialmente los que participan muy activamente en el respuestas, en general tienen un criterio exotérico, ¿no? O sea, están en la búsqueda. Es un desafío al conocimiento, es algo que de pronto puede excederlos en su propio estado de sabiduría interior, porque nadie sale o nace sabiendo todo. Tampoco es mi caso. De pronto hay algo que sí puedo hacer, y eso es un poco el motivo de estos videos diarios de inspiración. Y es empezar a entender y aceptar el desafío de que lo exotérico lo dirijamos a nuestro interior, pero con criterio de resultado exterior. A ver si puedo ser un poco más claro. Yo sé que, se entiende lo que yo estoy diciendo, al menos creo que se entiende, pero hay algo que es importante. Mientras un pensamiento esotérico se supone que lleva hacia el interior, el exotérico, como si esa X ocupara un espacio similar al de exterior o exteriorizar, exotérico, es hacia afuera. Y el hacia afuera nos obliga casi en forma absoluta a observar nuestro entorno y observar nuestro entorno. ¿Por qué lo repito? Porque mientras el esoterismo nos indica el encuentro interior y la búsqueda del suprayo, que no está mal, pero es muy personal y en general es como que cerramos la ventana y nos quedamos ya refugiados en nuestro hogar espiritual. Entonces, muchos se quedan en esa situación porque la consideran de absoluta comodidad y también observan que el globo se infla por dentro, no por fuera. ¿No? Valga el ejemplo. Entonces, si la idea es cargar nuestro globo del ego, o simplemente el hecho de intentar
saber sobre algo que depende de lo que encontremos en nosotros y de cuál sea nuestra reacción, bueno, es evidente que el esoterismo te ayuda y es lo más difundido de lo difundido, porque yo no creo que haya un canal de todos los que están en YouTube en este momento asumiendo temáticas que tienen que ver con la espiritualidad, el desarrollo del ser, los registros akáshicos y qué sé yo, pónganle todo lo que ustedes quieran. Yo no creo que exista un solo canal que no se fundamente en el esoterismo. Como que la búsqueda de lo esotérico le da un carácter particular a ciertos movimientos intelectuales o filosóficos. Porque, a ver, la filosofía es una interpretación. Yo inventé una frase que hasta cada vez que la digo me causa una cierta gracia, pero tiene su profundidad. Los filósofos se cortan solos. Es un término que por ahí no todo habitante de este mundo entiende, salvo que sea un argentino que sabe, no, fulano se corta solo, ¿viste? Va por sus medios y no le da bolilla a quien le diga lo que le diga. Él hace la de él y listo, y si le va bien, bien, y si no, también. Típico, considerado dentro de lo que es el lenguaje popular, una típica argentinada, o sea, se corta solo. No le importa que haya un equipo, que haya gente, no, el tipo hace la de él. A veces con resultados maravillosamente positivos, ¿no? Pero en muchos casos el hecho de cortarte solo requiere que cuando ocurre lo que pudiera llegar a ocurrir estás sin ningún tipo de asistencia. En política eso se ha visto mucho. El candidato que abre la bocota por sus propios medios y tira una de esas frases que en definitiva arruinan la elección de todo el partido. Ese se cortó solo y a ese le van a cortar la cabeza, simbólicamente, naturalmente. Pero bueno, fíjense que es complicado, pero tiene una razón de ser el hecho de decir yo hago la mía. Sí, bueno, pero fíjate en qué entorno, bajo qué circunstancias. Si no tenés más remedio, bueno, dale, porque si estás solo y nadie te acompaña, listo. Yo con la denuncia de los créditos falsos en el club de trueque me corté solo, fui solo, incluso con la negativa de algunos de los miembros del Consejo Asesor de Buenos Aires, que mis amigos, mis hermanos diría, se me pusieron de punta. No podían entender cómo yo había hecho semejante barbaridad. Bueno, pero esa barbaridad descubrió la falsificación más grande que hubo acá en la República Argentina, que incluyó en ese momento no solamente los créditos del arreglo Valdetrueque, nuestros queridos papelitos, los arbolitos verdecitos y amarillos, sino que incluyó otro tipo de monedas, como era el patacón, que en ese momento era una pseudo moneda inspirada de aquello que habíamos hecho nosotros en el Club de Trueque. De hecho, habíamos estado con el gobernador Rucauf en ese momento, gobernador de la provincia de Buenos Aires, para ver si se necesitaba la intervención del Club de Trueque en un momento de crisis en el que la gobernación no contaba con dinero del Estado. Se habían complicado las cosas y no había dinero y las cuentas no cerraban. Y emitieron el patacón, una moneda complementaria al peso que en ese momento salvó las papas de una economía que ardía. Cuando hubo que denunciar la falsificación, el que se entera soy yo. Y me corté solo. Ahí hice la denuncia. Y con esa denuncia, más todo lo que vino después, se frenó una estafa, pero garrafal. Nadie me puso una medalla por esto, aclaro. Todo lo contrario. Me insultaron en todos los idiomas posibles
Y según dicen algunos, fue el inicio del fin de lo que hoy se conoce como la Red Global de Trueque Solidaria del Par. Me acusan a mí indirectamente de yo haber producido ese fenómeno. Claro, pero ese fenómeno tenía que ver con mi carácter exotérico. Exhibí el problema. Fíjense que siempre la raíz ex está adelante. Exhibí el problema, lo puse, lo hice visible, lo exterioricé, me expresé al respecto. Y me excomulgaron. Me exiliaron. Terminé con todos los lobos persiguiéndome y yo mientras corría pensaba, del todo no estuvo mal lo que hice, porque fíjate todo el batifondo que se armó, pero el que tenía que escapar de los lobos era yo. Y hacía falta un chivo expiatorio, y el chivo expiatorio fue Julito Archstedt. Está bien, yo me hago cargo. Dolió, en ese momento les aseguro que fue un golpe tan bajo, tan artero, ver cómo se nos destruía una red que podría haber cambiado la fisonomía de este país y nos hubieran dejado hacer. Si los políticos ambiciosos no se hubieran puesto a falsificar masivamente esos créditos y nos invadieran la red como quien te inyecta en tus venas 50 litros de sangre, que puede ser de tu tipo y grupo, no hay ningún problema, pero te sale sangre hasta por los ojos, porque el máximo de capacidad creo que son alrededor de 5 litros, y yo te meto 10 veces más. ¿A dónde va a ir a parar esa sangre? Va a ser una hemorragia, va a romper venas, un desastre, bueno. Pero muchos de esos personajes hoy todavía están pululando en la política, hablando que el pueblo, que la macra en coche, y se fregaron en el... Nosotros éramos el pueblo en acción en ese momento. Habíamos creado una herramienta extraordinaria que funcionó para 12 millones de argentinos. Y que ahora vamos a volver a imponer con todo el amor del mundo, porque estos muchachitos que están haciendo las cosas con un criterio elitista, solamente para salvar a los ricos, porque se nota, y Vox Populi, hasta los mismos ricos lo dicen, esto nos beneficia, y vos le preguntás, ¿y al laburante? No, al laburante no, esto es para que nosotros podamos tener más tranquilidad de poder despedir a alguien. Bueno, la famosa reforma laboral que en este momento se está tratando y todo lo demás. Que hay mucha gente que dice, está bueno por el tema de las indemnizaciones con los juicios de despido. Sí, se cometieron abusos, no lo discuto. Pero sigue siendo un porcentaje pequeño el que es despedido o intenta a través de su despido sacar ventaja, que el que está feliz con su trabajo y pretende seguir laburando, porque sabe que en esa continuidad le da de comer a su familia. Nadie quiere ser despedido para ver que le paguen una indemnización, por más que sea importante. Cualquier ciudadano, cualquier persona bien nacida va a tratar de conseguir una continuidad en su trabajo. ¿Por qué? Porque le asegura que en el futuro va a tener una jubilación y un etcétera maravilloso. Tiene una obra social, esa obra social le permite ir gratuitamente a hacerse atender a través de los médicos, tanto él como su núcleo familiar. Cuando un país funciona con las reglas claras, nadie va a pretender que lo despidan para que le paguen algo. Ahora, hay gente que sí, y en particular los abogados, la famosa industria esa que crearon, que no es tan apabullante como dicen, pero es importante, porque de golpe te salen con 100 millones de mangos de indemnización, y vos decís de dónde sacaste eso. Claro, porque te cobran intereses, como yo les llamo los intereses supositorios, porque ya sabes por dónde te los meten, ¿no? Con todo respeto lo estoy diciendo, que son los punitorios en realidad. Entonces es interés más interés más interés, y el interés es una máquina de consumir dinero. Lo destruye el dinero, porque no sabes de dónde sacarlo. Es natural, te prestan 10, tenés que devolver 15. ¿De dónde sacas los 15? Ahora, si con los 10 que te prestaron lograste producir 20, bueno, devolvé 15 y te quedaron 5 de ganancia. Los números caen redondos, pero eso no es la vida real. En un sistema en el que
le hacen culto a la devaluación de una moneda y nunca vamos a salir. Y lo dije ayer y lo voy a repetir siempre, alarma, voy a hablar de política no, voy a hablar de que mientras haya un dólar en este país, el peso no va a valer, por lo tanto el trabajo que es pagado en pesos tampoco va a valer. Después los genios decían, vamos a dolarizar, digamos, o sea, y todo, digamos, o sea, va a ser para que la gente, digamos, o sea, tenga el dólar y no lo tenga, digamos, o sea, que acumular, sino que, digamos, o sea, va a poder salir con el digamos, o sea. Bueno, digamos, o sea, que no lo hicieron y no lo van a poder hacer porque Estados Unidos no les va a dar. ¿Cuánto papelito necesita, pibe? Oh, usted necesita tantos dólares. Bueno, yo le doy dólar, perfecto. Bueno, buena noticia, llegaron 1.000 millones de dólares para esto, 50.000 millones de dólares para aquello, genial, buenísimo. ¿Y qué pasó con el mercado? ¿Qué pasó con el mercado? Ese famoso mercado que siempre defienden. ¿Cuánto sale el kilo de carne? 50.000 dólares. ¿Cómo? 50.000 dólares. Pero si yo con 50.000 dólares hace 2 años me compraba un auto. Sí, bueno, pero ahora vale un kilo de carne. ¿Por qué digo esto con total apertura de bocota? Porque cuando nos falsificaron los créditos en los clubes de trueque, nosotros teníamos un capital activo de 5.800.000 y pico créditos. Había otras monedas dando vuelta, pero emitidos, al menos por lo que a mí se me informó, desde lo que sería nuestro Banco Central, que estaba en la Bernalesa, en Berazategui, en Buenos Aires, ese es el número. Pero los chicos que se llevaron las planchas con las que emitíamos los créditos, emitieron 500 millones. O sea, 100 veces más de lo que nosotros teníamos en función. Más de 100. Estoy hablando tonterías. Bueno. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se dispararon los precios. Había gente que había vendido un vehículo y con esos créditos iba a terminar de arreglar su casa, bueno, no importa, o comprar cosas que en ese momento eran importantes, o armar un comercio, un emprendimiento en el que iban a invertir esos créditos que acababan de obtener por la venta de un vehículo. Y tengo el caso de un hombre que vendió un Ford Falcon antiguo, pero en muy buen estado, en 5.000 créditos, que era el equivalente a 5.000 dólares. Cuidado, porque el crédito era 1-1. La paridad era $1 un peso, $1 un dólar. Un crédito un peso, un crédito un dólar. Como no cotizaba en dólares, sino que en pesos, estábamos más o menos en esa cotización. Vos comprabas en el mercado un artículo, lo que fuera, en 100 pesos y en el club lo pagabas 100 créditos. Es más, lo pagabas menos, lo pagabas 75, porque había un 25% que no se pagaba porque no tributábamos el IVA. Entonces, todos los productos siempre en el mercado tradicional llevan por lo menos un 25% mínimo de recargo, que es el impuesto al IVA, al valor agregado, justamente. Nosotros no teníamos esa desventaja, todo lo contrario, estábamos un 25% más abajo. Claro, había mucho que especulaba, pero mucha gente aprendía la lección y cuanto más barato lo ponía, más producía, más vendía y más ganaba. Bueno, este hombre decidió que ese coche ya no lo necesitaba y lo ofreció por 5.000 créditos. A los pocos días va a la feria en Bernal y 1 litro de aceite de cocina costaba 5.000 créditos. ¿Qué pasó? Claro, había exceso de créditos. Entonces la gente pagaba cualquier cosa por cualquier cosa. A ver, si vos hasta ese momento ingresabas por tu relación de trueque en el club de trueque, ingresabas 10.000 créditos por mes. 100.000 créditos, si querés un emprendimiento grosso, importante, tipo pizza, empanada, lo que fuera comida, siempre funcionaba de una manera extraordinaria.
Si vos producías eso, hasta esa cifra, mantenías una hegemonía de precios y todos nos poníamos de acuerdo en que si el promedio era de entre 10 y 40.000 créditos mensuales, que esos 40.000 créditos sirvieran para cumplir con todos los requisitos básicos de una familia. De golpe, aparecieron tipos con fajos, eran tipos que en esa época respondían al expresidente Eduardo Duhalde, dicho por ellos mismos. Aparecían con fajos de 1 millón de créditos. Y se acercaban a vos, que vos vendías, qué sé yo, milanesas de soja, y venías, la docena la vendías a 2.000 créditos, ponerle. Y venía el tipo y te decía, ¿cuánto tenés la docena? 2.000 créditos, toma 20.000. Y se las llevaba. 20.000. Eran 10 docenas. Pero se llevaba una por 20.000. En la ignorancia y la ambición, la gente decía, ¿cómo? ¿Me pagan 20.000? Bueno, la pongo a 10.000. La mitad. Claro, atrás del tío venía yo, que tenía 3.000 créditos en el bolsillo, y venía a gastarme, por inversión, 2.000 en las milanesas. Y esta persona me decía, no, 2.000 no, 10.000. Acabo de vender una docena en 20.000, quiere decir que el valor de mercado aumentó. ¿Cómo? Aumentó el valor de mercado. Ese tipo, ese cretino que venía a poner papelitos que no le había costado nada, porque los habían impreso con nuestras tintas, con nuestras planchas, hubo gente presa después de esa denuncia. Motivo por el que a mí me amenazan de muerte, no fue casual lo que a mí me pasó. Pero fíjense cómo se degrada la cosa. Quiere decir, cuando el volumen de circulante excede las características del mercado, los precios se disparan. No es, tengo más dinero, puedo comprar más cosas. No, tengo más dinero, puedo comprar menos cosas, porque aumentan los valores. Parece no sé, ¿cómo se dice cuando una cosa es opuesta a la otra? Bueno, no importa, no me sale la palabra ahora. Una paradoja. Y sin embargo ocurrió. Y tuvimos que empezar a cerrar los clubes de troque. Porque no había nada. Nadie producía. ¿Por qué? Porque esa persona ese día, pidiendo 10.000 por las milanesas, se las llevó a su casa. Se las tuvo que comer. Y esos 20.000... es como si hubiera pagado de su bolsillo sus propias milanesas. Y al día siguiente volvió, pero ya había menos producción, había menos capacidad de compra. Al haber menos capacidad de compra, había menos créditos en los bolsillos. Al haber menos créditos en los bolsillos, la gente no podía y los precios aumentaban. Listo, se acabó el club de trueque. Es muy complicado y a la vez es muy sencillo entender que las ambiciones humanas se manifiestan a veces al límite de nuestra propia destrucción. Que aparentemente tenemos una serie de beneficios en un determinado momento, pero eso dura muy poco. Es apenas un suspiro, porque la realidad después acomoda los melones en el carro y lo que aparentaba ser una enorme posibilidad de ganar mucho se transforma en nuestra pérdida absoluta y el fin de todo aquello por lo que habíamos trabajado y habíamos soñado. Espero que en esta nueva etapa a la que me estoy plegando con todo, y ahora estoy empezando a producir videos nuevos. Ayer tuvimos un problema con internet, recién volvió hoy a la mañana, estuve desde la tarde y toda la noche y hoy toda la mañana, recién llegó cerca del mediodía, sin internet. Quise enganchar el teléfono según algo que me llamó la atención. Me llamé a las 7 y pico de la mañana y me atendió la inteligencia artificial en personal.
con una rapidez me contestó y me dio la solución. Me dijo, el problema es que hay un inconveniente técnico en tu zona que va a ser solucionado durante el día, mientras tanto podés utilizar tu teléfono como módem. Y me dio las instrucciones, pero me las dio a una velocidad que yo dije, la flauta. Y encima después me dice, está bien, estás conforme con lo que te digo, necesitas otra pregunta. Yo pensé que estaba hablando con una persona. Era a través de un chat en WhatsApp. Porque cuando hablo con las personas, generalmente es por teléfono, ¿no? Uno llama a un call center y el call center... No. Eso significa que o cerraron el call center, porque la inteligencia... Y se nota que es inteligencia artificial, porque con la rapidez que escribió, ni siquiera yo, que soy un tipo rápido escribiendo a máquina, o en este caso con el teclado de la computadora, alcancé la velocidad de respuesta. Ponele que sea un predeterminado. Perfecto, pero eso está programado. Y alguien programó, y es inteligencia artificial. No me respondió el ser humano, me respondió una máquina. Bueno, ahí me informaron y ya está. Por eso que hoy publiqué el video de ayer, el número 19 de Inspiración, y ahora a las 6 de la tarde saldrá este que estoy haciendo ahora, que es el número 20. O sea que vamos a tener dos en el mismo día, pero bueno, emparejamos la fecha. Estoy muy exotérico. Amores, como digo siempre, un gracias gigante, un abrazo de corazón a corazón, como dice el querido Enrique. El mayor de mis deseos hacia ustedes de que consigan estar bien, tranquilos y felices. Y por supuesto, el mayor de todos los deseos es que mañana nos reencontremos de nuevo en esto que doy en llamar inspiración. Chao. Por favor, cuídense mucho. Hasta mañana.